Se conmemoró el domingo el Día del Trabajador y la Trabajadora, el Día Internacional, ¿sí? Es un día que se conmemora a partir de un reclamo que en 1886 iniciaron trabajadores en una zona fabril de Chicago, ¿sí? En el cual hubo disturbios, hubo represión. 8 de esas personas fueron enjuiciadas, 5 de ellas fueron ahorcadas, 3 de ellas fueron puestas en prisión, bueno, una de ellas se suicidó antes de que la llevaran a la prisión. Y posteriormente la Segunda Internacional Socialista, las internacionales socialistas, comunistas, laboristas, tenían la capacidad de aunar los criterios que la clase trabajadora en el mundo, por eso se llaman internacionales, que en el mundo pudieran llevar adelante como lucha, ¿sí? Como cuáles son los criterios que vamos a tomar para, como trabajadores, seguir generando determinadas cuestiones, ¿sí? En general hablo en masculino porque fuera de Rosa de Luxemburgo y alguna compañera más, no había... Todos hombres, claro. Claro, no había demasiadas mujeres. La primera internacional es cuando se produce la Revolución Industrial, que se producen las manifestaciones en Inglaterra, en la que Karl Marx y Friedrich Engels lanzan el Manifiesto Comunista. A partir de ahí se hace la primera internacional, la segunda internacional se hace a comienzos de 1900. Bien. Desde ese día queda instaurado como un día de lucha y de resistencia y de conmemoración a los trabajadores ahorcados y enjuiciados, que obviamente tuvo más un sesgo político que un sesgo propiamente judicial la causa, ¿sí? Y queda instaurado como día de lucha y posteriormente muchos de los estados de bienestar, ya más cercanos a la década del 40, de 1940, comienzan a tomarlo para sí como un día del Estado en el que se celebre el Día del Trabajo, ¿sí? Uno de esos países es Argentina, digo. El peronismo es el que instituye el Día del Trabajador como parte de los feriados, de su lógica de festejos, de reivindicaciones y demás. ¿Y qué feriado? Porque dentro de los feriados es Navidad, Año Nuevo y el Día del Trabajador, esos feriados... son inamovibles. Total. Es el que se les respeta a la mayoría de los trabajadores, obviamente, que están en relación de dependencia, ¿no? El trabajador, bueno, a ver, cada vez que llega el 1 de mayo también es esta cuestión de nos volvemos a plantear cuáles son los reclamos. Digo, porque hubo reclamos en todo el mundo, hubo manifestaciones públicas en todo el mundo, hubo represiones en algunos lugares del mundo, y lo que nos tenemos que poner a pensar es qué es lo que se sigue pidiendo, ¿no? ¿Por qué vuelven a salir a la calle y no puede ser un día de festejo en general? Bueno, porque se sigue reclamando, qué sé yo, en Argentina fue tierra, techo y trabajo, ¿sí? Aún sectores afines al oficialismo. En Chile hubo una represión, se salió a la calle, los actos se hicieron en la zona de la plaza donde se hicieron la mayoría de los reclamos, en el centro, ahora no me recuerdo el nombre de la plaza, en el centro de Santiago, de la capital, y lo que hubo fue disparos y heridos. Hay una periodista que está muy grave, de personas que estaban mezcladas con los carabineros, ¿sí? Y que hay videos y hay fotos en las cuales estas personas de civil que atacaron a quienes estaban manifestándose públicamente estaban charlando como muy amablemente con carabineros y demás. O sea, se supone que es mafia de estructuras, digamos, mafiosas de las clases medias altas de la zona de Santiago. Todavía no hay nada comprobado, pero sí que estaban entre medio de los carabineros y los carabineros los dejaron disparar. O sea, los carabineros sabían que esas armas iban a ser disparadas. Y después los detuvieron. Y después los detuvieron.
Sí. Pero bueno, no, lo que marca esto es que qué va a pasar con eso también, ¿no? Como, bueno, lo Yo tiene creo que que- detener porque está filmado y todo, que son personas que disparan, pero después, ¿qué pasa con esas causas? No, y yo creo que a Boric se le están haciendo muy difícil, muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. Creo que le están marcando mucho la cancha, por decirlo de alguna manera un poco coloquial. Pero le están marcando muchísimo la cancha, de no te podés mover de acá. Digo, él lo que dijo es a los carabineros hay que traerlos para dialogar y generar un nuevo posicionamiento. Digo, los carabineros en Chile es casi lo que para nosotros sería el ejército. O sea, sería como la gendarmería. Lo que pasa que acá, en Argentina, por una cuestión de los juicios de memoria, verdad y justicia, los juicios a las juntas en el 84 y demás, 85, se ha podido hacer ingresar la democracia a las Fuerzas Armadas, digamos, que esas Fuerzas Armadas se supediten a la democracia. Bueno, en Chile no. Sí, eso Que es lo que veníamos veníamos hablando. hablando en otras columnas. Totalmente. Después en Brasil lo que sucedió es que hubo dos manifestaciones públicas, una con Bolsonaro a la cabeza y una con Ignacio Lula da Silva a la cabeza. Los dos son candidatos a presidentes en las próximas elecciones que se van a dar en octubre en Brasil. En esas manifestaciones, bueno, Bolsonaro habló de Dios, patria y hogar y todas esas cuestiones de las que suele hablar Bolsonaro y la derecha, sobre todo en Brasil. La gente estaba identificada con los colores verde y amarillo. Digamos, la bandera, no sé si ustedes alguna vez vieron qué es lo que dice la bandera del Brasil. ¿Vieron que tiene una inscripción en la parte azul? ¿Saben qué dice? No me acuerdo. Contanos todo. Bien, dice orden e progreso. ¿Sí? Orden e progreso era el lema de la generación del 80, 1880, de la construcción de la idea de nación conservadora. ¿Sí? Entonces, el llevar el verde amarelo y no otros colores que identifiquen una lucha, tiene que ver con un pensamiento conservador y una reivindicación de ese pensamiento conservador. Por eso la gente que acompaña a Bolsonaro en las manifestaciones públicas se viste con ese color. Claro. Si bien es la bandera del Brasil, digo, y nadie niega eso. Y lo otro que sucedió es que Lula, en el acto público que se hizo en las calles paulistas, le pidió disculpas a la policía porque dijo, él hizo una manifestación pública en la que dijo a todos los policías les gusta Bolsonaro. Entonces, la policía dijo no, a todos no. Entonces, dijo, lo que quise decir es que a Bolsonaro le gustan las milicias y las milicias, hablando de los militares, ya de una cuestión que es de donde viene Bolsonaro, le gusta a Bolsonaro, no a la policía, que son trabajadores de la seguridad. Entonces los reivindicó, digo, y es una discusión en el mundo un la poco, de... Sí, y un poco esa cuestión de poder tener cintura. Sí, de esquivar un poco las balas, porque claro. Lo que se dijo, y no dijo el ejército ni las milicias, dijo la policía. Dijo la policía. Igualmente en muchos países del mundo se está rediscutiendo el lugar de la policía, como digo, porque es una fuerza civil que trabaja con civiles. Entonces, está planteada esta discusión de si son trabajadores, si no son trabajadores, digo, si están en relación de dependencia. Claro. El tema viene a ser la conciencia de clase o no. Pero bueno, es Bien, otra cuestión. Y hablando un poco de la historia del 1 de mayo, ¿qué reclamos se pudieron cumplir desde ese momento? ¿En qué cosas se ha podido dar respuesta? ¿Y en qué cosas todavía seguimos un poco flojos? Bueno, uno de los primeros reclamos, que después va a ser también el que hagan las mujeres que recordamos el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, tiene que ver con una jornada laboral de 8 horas, ¿sí? Y sábado inglés en general. Se llama sábado inglés al sábado part-time, de 4 horas, claro. Digamos. Ese era el reclamo inicial. Posteriormente se hicieron muchísimos más reclamos y hoy se siguen haciendo reclamos, como por ejemplo en Argentina está sucediendo, digo, la izquierda en sus reclamos y el oficialismo también, parte de los movimientos sociales del oficialismo también, esta cuestión de hay mayor cantidad
de empleados en relación de dependencia. Hay un crecimiento del empleo formal, pero ese empleo formal está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿cuál es la lógica en la cual se inscribe este estar dentro del trabajo formal? Porque no da los beneficios que tendría que dar a la sociedad trabajadora en general. Después, otros reclamos eran las condiciones de trabajo. Las condiciones, me refiero a condiciones sanitarias de trabajo. Se trabajaba, en algunos lados sigue sucediendo, se trabajaba de manera hacinada, en espacios muy pequeños, muchísima gente, con salarios que no correspondían a las... Claro. Se llegaba a trabajar 16 horas de corrido, ¿sí?, en esos lugares. Bueno, y eso comenzaron a hacer los reclamos, y el reclamo básico de los mártires de Chicago era 8 horas, no solo de los mártires, sino de todos los que lo acompañaron, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas en casa, 8 horas de sueño, ¿no? Era ese el reclamo básico. Y respecto de esto también cuando estaba armando la columna me parece, y digo, es muy loco porque tampoco está informado o tampoco está como demasiado relevante en los medios de comunicación, los 6.500 muertos de Qatar en la construcción de los estadios de fútbol, ¿no? Me saltó, estaba buscando cosas puntuales sobre el 1 de mayo y me saltó, y hay 1,5 millones de trabajadores migrantes. Ya de por sí ser trabajador migrante es todo un tema. Sí, en cualquier país. En cualquier país, seas golondrina de tu propio país, estés... bueno, también hubo reclamos en Nueva York, donde en Estados Unidos no es el 1 de mayo un día ni feriado, ni relevante, Hubo reclamos de los latinos en Nueva York, diciendo el trabajo migrante es el que levanta el Estado, el que levanta el país. Claro. Pero me llamó la atención esto de la FIFA y Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, diciendo, bueno, pero no se les va a dar asistencia a las familias de estos 6.500 trabajadores muertos, porque en realidad ellos estaban orgullosos porque eran trabajadores, porque tenían trabajo, porque nosotros les dimos trabajo. ¿En qué condiciones que hay 6.500 personas muertas? Porque claro. Ya sea una o sean 6.500 es grave, pero cuando se habla de un número tan grande es porque las condiciones y para aparte todos este concepto que sigue estando en la mayoría de las sociedades de le dimos trabajo, entonces lo tiene que agradecer. No es un derecho. Sí. Como un favor que te están haciendo. Claro, el trabajo no es un derecho. Entonces cuando planteamos estas cuestiones de que el trabajo no es un derecho, el trabajador no tiene derecho a reclamo. Claro. O la trabajadora, ¿no? Así que bueno, más o menos esas fueron las circunstancias. Hubo reclamos y manifestaciones públicas en todo el mundo, desde Sri Lanka a Turquía, en donde está prohibido, por ejemplo. En Turquía se llevaron 188 detenidos porque está prohibido manifestarse en las plazas públicas por el Día del Trabajador. Y se lo llevaron. No hubo posibilidad. Y les contaba esto de Estados Unidos porque me llamó la atención, pensando que en Chicago es donde se produjo el asesinato de estas personas y demás. Tanto Estados Unidos como Canadá tienen un día en septiembre que el Estado instauró y que los caballeros del trabajo, una cosa así que debe ser un estilo de cofradía que debe haber existido en 1890 aproximadamente, hizo un desfile por el Día del Trabajador, acompañado por el Estado, por el presidente de la Nación en ese momento, y se instauró ese día para poder romper el 1 de mayo y que no hubiera posibilidad de llegada masiva del Día del Trabajador a la lógica de la sociedad. Sí. Bueno, son esas visiones del trabajo que en Argentina está muy instaurado, como decíamos, el Día del Trabajador. Para nosotros no existe otra manera que no sea transitar el 1 de mayo en nuestras casas, feriado. Este año cayó domingo, el año que viene va a caer lunes. Ya lo transitamos con la esperanza de que el año que viene va a caer lunes. Ya venimos disfrutando. Pero Spoiler alert. Sí, como en otros lugares del mundo, lo que para nosotros está totalmente garantizado y las discusiones están dadas, no, en otros lugares del mundo no. No, absolutamente. Y que siguen, también en Argentina sucede, pero en otros países, a veces cuando uno mira un poco el Estado argentino y el recorrido histórico del Estado argentino, dice, bueno, hubo un estado de bienestar y hubo
gobiernos posteriores que intentaron correr ese estado de bienestar y no pudieron. Digo, no pudieron sacarle derechos a los trabajadores del artículo 14 bis de la Constitución, porque se intentó y no se pudo. En otros países directamente nunca existieron esos derechos. Y en general tampoco la sociedad se pregunta por qué. ¿No? Totalmente. Eso es lo que a mí me llama la atención. Y repito, esta cuestión del trabajo como una ofrenda que yo te di, como un beneficio, como una asistencia. Bueno, te estoy regalando esto, cuídalo. Y no se puede tomar el concepto de derecho del trabajo, que me parece que es lo más importante en este sentido. Totalmente, totalmente, y que es una discusión siempre a retomar, porque es lo que creemos que está garantizado, muchas veces puede no estar informal garantizado. Que sigue existiendo. Sí, existe mucho en Argentina, digo, Sí. Estamos con números altísimos, también estas nuevas formas de teletrabajo, de un montón de cosas, dan lugar también al trabajo informal, digo, bueno, una de las discusiones de este año tuvo que ver con un poco empezar a legislar eso, hay una nueva modalidad de trabajo que existe y que no está, muchas veces las reglas no están delimitadas, entonces que la ley se hizo en 2021, fines de 2020, principios de 2021 se hizo la ley de teletrabajo, pero las empresas que mayor uso hacían del teletrabajo se resistieron a la aplicación de la ley. Argentina lo está pensando, pero aún así hay sectores de poder, que es lo que siempre se discute, esta cuestión de enfrentarse al poder real y demás, que te truncan todo el tiempo la posibilidad de los derechos, digamos. Totalmente, totalmente. Así que bueno, un gran repaso sobre el Día del Trabajador, cómo se vivió hace decenas de años, cómo se vivió este 2022 en el mundo. Hay cosas que cambiaron, hay cosas que siguen. todavía no tanto. Vivi, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.